bendiga en esta mañana. Qué bueno verles, tenerles en este lugar, dándole toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuánto nos sentimos contentos al saber que hemos estado a lo largo de estos 12 meses conectados con nuestro Dios? Hemos estado delante de su presencia, hemos estado habitando en su casa. Con la ayuda de Dios nos hemos esforzado por estar continuamente en la casa de nuestro Dios, y ahora que nos encontramos precisamente en la recta final de este 2021, nos sentimos satisfechos. Yo no sé si usted se siente satisfecho que ha podido estar en cuanto ha dependido de usted el poder estar en la casa del Señor. Pero es una bendición, es una satisfacción el que el Señor nos dé ese enorme privilegio, ¿verdad? De poder estar siempre en su casa, para poderle bendecir, para poderle glorificar. Y como diría el salmista, porque el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová. ¿Y qué decía? Y esta buscaré, decía el salmista, que esté yo. No importa quiénes no estuvieran, ¿verdad? Porque el salmista había determinado ese deseo, ese propósito en su corazón. No importando si fulanito buscaba, no importando si menganito se congregaba, no importando si tal persona asistía, el salmista había propuesto en su corazón estar en la casa del Señor. Y ese debe de ser el sentir de nosotros siempre, el poder estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Porque tal como lo dice la Escritura, es allí donde, ¿qué hace el Señor? Dice su palabra. Él envía bendición y vida eterna. En esta mañana, usted y yo hemos venido a recibir bendición de Dios. Porque es ahí donde el Señor envía de sus bendiciones. Por eso nos sentimos dichosos de que siempre puede haber ese deseo, siempre puede haber ese anhelo de parte de nosotros para poder buscar a Dios. Mientras hay un pueblo indiferente, mientras hay un grupo de personas que son renuentes a lo de Dios, siempre hay un remanente fiel. Y Dios siempre ha dicho en su palabra y ha hablado de un remanente. Y usted sabe que un remanente no es una multitud. Un remanente, mis hermanos, no es un grupo grande. El remanente que Dios viene a traer es un grupo pequeño, es un grupo selecto, es un grupo escogido. Y que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad?, para poder estar entre los escogidos. Porque la palabra dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Cuando usted elige, yo he visto, y yo creo que usted también en algún momento es probable, no sé si alguien trabaja en asuntos administrativos de la empresa, pero cuando se trata de contratar alguna persona para ocupar una plaza, independientemente del área, llegan muchas solicitudes. Llegan muchas personas a meter la solicitud. Muchas personas llegan a las entrevistas. Pero de tantas entrevistas que puedan llegar, solamente una. Yo no sé si hermano Amos, usted trabaja en asuntos administrativos ahí, ¿no? Más o menos tiene relación ahí, acercamiento, pero yo veo y he visto que muchas veces llegan y entran muchas solicitudes para poder contratar a una persona. ¿Cuántas personas vayan a las entrevistas? ¿Cuántas personas metan la solicitud? Pensemos alrededor tal vez de unas 50 personas. Quizás los números se quedarían cortos. Pero de esas solicitudes, solamente una persona sale selecta, solo una persona sale seleccionada, porque llena el perfil, llena las características, llena los requisitos que la empresa busca, que la institución busca, y en ese reino también hay algunos requisitos que hay que llenar. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder estar entre los escogidos.
para poder ser de esos que el Señor ha llamado, porque dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso usted dé la talla, usted dé lo mejor de usted. Usted, mi hermano amado, esfuércese para que el Señor vea su actitud, para que el Señor vea su interés. Usted esfuércese y dé la mía extra para que el Señor vea que realmente usted está dando la talla. Yo mientras oraba en esta mañana me ponía a pensar y pues de alguna manera quizás relacionaba lo que es precisamente el reino de Dios. Y si en algún momento se tratara de que se nos evaluara a nosotros, yo le aseguro de que muchos quizás saldrían raspaditos. Otros es probable de que saldrían reprobados. En las diversas formas de evaluación, por ejemplo, están ¿cómo se llaman estas cuestiones? Ahorita se me escapa. ¿Cómo se llaman esas listas de evaluación? Las listas de cotejo, ¿verdad? Y están las rúbricas en donde se está especificadas las características y las áreas que se van a evaluar. Y ya el alumno sabe precisamente qué áreas van a ser evaluadas. Por ejemplo, nosotros evaluamos el dominio. Si se trata de una exposición, si se trata de una investigación, evaluamos dos áreas. Evaluamos el área del desarrollo del trabajo, ¿verdad? De la composición del trabajo. Evaluamos, perdón, la gramática, evaluamos la profundidad, evaluamos el sustento con el que la persona está fundamentando la fundamentación teórica de su investigación, bajo qué autores o cuál es la bibliografía con la que la persona está sustentando su trabajo, la claridad de las ideas y por supuesto el aporte personal que las personas puedan dar, porque hay quienes solamente investigan y se lee únicamente lo que los diversos autores mencionan o las diferentes fuentes, pero también dentro de eso se espera un aporte personal. ¿Cuál es la forma de poder hacer una síntesis de parte del alumno? Y entonces dentro de la rúbrica de evaluación hay diferentes áreas que se evalúan. Y si es, por ejemplo, en aspectos de la exposición de una persona, se evalúa el dominio propio, se evalúa la claridad de las palabras con las que las personas expone su tema. De la misma manera se evalúa la sustentación con la que la persona está exponiendo su tema, su discurso. La claridad y la creatividad de poder organizar sus ideas, ¿verdad? Y entonces se evalúan varios aspectos, se evalúan varias áreas, que el alumno ya sabe qué se va a evaluar al momento de presentar un trabajo físico o al momento de poder presentar una exposición, ¿verdad? Entonces el alumno ya sabe cuáles son los criterios que se van a evaluar. Ahora, en el caso suyo y mío, usted sabe de qué va a salir aprobado, porque la palabra dice, el Señor le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios, dice, aprobado. Ahora, para poder ser aprobados en el Señor, la pregunta que le hago en esta mañana es, ¿de qué cree usted que va a ser evaluado? ¿En qué áreas cree usted que el Señor le va a evaluar? Por ejemplo, aquí está hermano Saúl y hermana Janet, ellos tienen pues su negocio y tienen a su cargo pues algún personal, ¿verdad? Yo me imagino que en algún momento evalúan la puntualidad de las personas, ¿verdad? Pensemos, yo no sé si la hora del trabajo sea 7 de la mañana, pero pensemos que a los trabajadores se les ocurre llegar 7:30, 8 de la mañana. Ya esas cositas, tal vez una vez
se puede tolerar. 2, todavía se puede hacer uso de misericordia, pero ya que constantemente la gente sea impuntual, o por ejemplo que las personas en el aspecto de la producción no le pongan empeño y la producción, el trabajo esté ahí detenido. Hay cosas que uno va considerando, hay cosas que uno va evaluando y uno dice, no, esto no me es rentable, no me es funcional, porque teniendo a esta persona aquí, en lugar de ganar, estoy perdiendo. Y entonces empiezan a evaluar y a considerar algunos asuntos que de repente la persona dice, no, esta persona no sale aprobada, por lo tanto hay que descartarla. Ahora, en el Señor la pregunta es, ¿de qué cree usted que podríamos nosotros ser aprobados o reprobados? Si se tratara de que en este 2021 el Señor evaluara nuestro esfuerzo, ¿cree y considera usted, amado hermano, tanto los que están acá presentes en este recinto como los que pueden estar en casa, cree usted que podemos salir aprobados a través del esfuerzo que hemos hecho delante de la presencia de Dios? La pregunta es, ¿se ha esforzado usted en este año para Dios? ¿Ha dado usted lo mejor de sí para Dios? ¿O usted es de las personas que se han acomodado? ¿Usted es de las personas que de alguna manera dice, aunque sea hoy vayamos a la iglesia? ¿Se ha esforzado usted? Si se tratara de que el Señor evaluara nuestro esfuerzo, ¿cómo saldría usted en esa área? ¿Cómo saldría usted, mi hermano amado, en esa sección de la evaluación de parte de Dios? ¿Será que nos hemos esforzado para Dios? Si se tratara, mis hermanos amados, de nuestra búsqueda, de nuestra consagración a Dios, y eso tendría otra ponderación, porque todas estas áreas, como les repito, en una evaluación son sumativas y se van sumando para luego poder dar la nota final. Si se tratara de que el Señor evaluara nuestra consagración, ¿cómo saldría usted en aspectos de consagración? ¿A usted le gusta orar? ¿Le gusta buscar la presencia de Dios? ¿Aparta usted un tiempo para leer la palabra? ¿O solamente trae su Biblia para venir a la iglesia? ¿Aparta usted tiempo para leer la palabra? Porque necesitamos nosotros consagrarnos para Dios. Y precisamente esta, mis hermanos amados, es la escuela de Dios. Por eso Pablo le habla allá a los colosenses, y precisamente ese es el rol que nosotros como pastores, mis hermanos, desempeñamos. Y no crea, ser pastor no es tarea fácil. Vea lo que dice aquí en Colosenses capítulo número 1, versículo número 28. Un día, mis hermanos amados, nosotros queremos y deseamos que ustedes puedan presentarse delante de Dios aprobados, que ustedes puedan presentarse delante del Señor irreprensibles, que un día usted pueda presentarse delante del Señor y que el Señor le diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel y ahora sobre mucho yo te pongo, entra el gozo de tu Señor. Pero acá Pablo está diciendo, a quien anunciamos, amonestando, dice la palabra, a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar, ¿qué dice su Biblia? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, esa es la razón por la que predicamos la palabra. Esa es la razón por la que animamos al pueblo para que busque a Dios, para que se consagre, para que le sea fiel a Dios, para que se esfuerce para Dios, para que sea diligente en lo de Dios, para que un día, porque un día usted y yo vamos a estar delante del trono, delante del tribunal de Cristo, dice la palabra.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 10, dice la palabra, Pablo está diciendo y está escribiendo, dice, porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ¿en dónde? Porque es necesario que todos nosotros, decía Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice, reciba, ¿qué cosa? Según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? Mientras usted y yo estuvimos en este cuerpecito. Por eso sepas, hermano amado, yo quiero compartir estas ideas. De ningún modo no lo hago de ninguna manera para poder para hacer sentir mal a alguien, sino más bien porque yo deseo animarles, mis hermanos. Yo sé que para algunos, y claro, repito, aquí hay un grupo, en casa quizás pueden haber otros, pero cada uno de nosotros sabemos si nos esforzamos o no para Dios. Cada uno de nosotros sabemos si realmente estamos dando la mía extra para Dios. Pero Pablo dice, a fin de que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si no nos esforzamos? ¿Qué pasaría si fuimos negligentes? ¿Qué pasaría si en aspectos espirituales fuimos perezosos? El apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia y no perezosos, solícitos, dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. El Señor busca de nosotros personas solícitas, personas fervientes, personas activas, personas, mis hermanos amados, que se esfuercen para Dios, porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y aquellos que se acomodaron, por ejemplo, yo le pregunto, y yo voy relacionando esto que estoy hablando con aspectos reales de nuestra vida. ¿Qué pasa con un alumno? ¿Qué pasa con un estudiante que no entrega tareas? ¿Qué pasa con un estudiante que lleva la vida cómoda? Un estudiante que no le gusta hacer los trabajos que les ponen. Ese alumno le empieza a ir mal y empieza a estar en la cuerda floja. Y si ese alumno se acomoda, corre el riesgo, corre el peligro. Lamentablemente en esta tierra hay instituciones que se dejan sobornar. Hay instituciones que los alumnos son, perdonen la expresión, pero son chuecos, son malos, son negligentes. Pero con un par de billetíos el problema se soluciona. Yo les he compartido, cuando yo me gradué de mi carrera media, es decir, del bachillerato, tuve a unos compañeros que iniciaron conmigo la carrera, pero después de Semana Santa se desaparecieron. Ya nunca más los volvimos a ver. A lo largo de todo el año, nunca más les volvimos a ver. Les preguntábamos a los maestros, decían que habían abandonado la carrera. Pero para sorpresa nuestra, para el momento de la graduación, ¿qué cree que pasó? Ahí estaban, con su toga, ¿verdad? Recibiendo sus diplomas. Y yo dije, qué extraño. Y fueron acreditados, ¿verdad? Fueron facultados con el título de bachilleres, ¿verdad? Pero, repito, a base de un soborno. Mientras aquellos que nos esforzamos, nos desvelamos e hicimos todo, pues con sacrificio y esfuerzo y con satisfacción pudimos decir merecido el premio o merecida la acreditación. Pero déjeme decirle que en el Señor no es así. En el Señor el que no se esfuerza
Por eso, hablando acerca de de los tres hombres que se le fueron dado talentos, a uno 5, a otro 2 y a otro 1, dice la palabra que el de los 5 los trabajó, fue diligente, los multiplicó. Al que se le dieron 2 talentos de la misma manera, pero hubo uno a quien se le dio un talento, y dice la palabra que lo escondió. Se acomodó, lo escondió y no lo trabajó. Y al tiempo, cuando el Señor pidió cuentas, es que eso es lo que estamos tratando en esta mañana. Yo espero usted me esté captando la palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Un día, iglesia amada, usted y yo vamos a entregar cuentas. Un día usted y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios y se nos pedirá cuentas. Por eso hoy que tiene la oportunidad, hoy que está sano, hoy que tiene tiempo para buscar a Dios, porque el tiempo se hace, hoy busque a Dios, aproveche, dé lo mejor de usted. Porque como hablaba mi esposa el día de ayer, viene el día malo, viene el día de la enfermedad. Yo he conocido personas que durante toda su vida derrocharon su tiempo. Han habido personas que toda su juventud la derrocharon, la malgastaron, la desperdiciaron. Y al final de su vida, ya cuando las personas se encuentran postradas en cama, ya cuando las personas ya no pueden levantarse, ya cuando las personas ya no pueden valerse por sí mismas, dicen: si tan solo yo tuviera la salud que tenía antes, si tan solo yo tuviera el tiempo que derroché. Es demasiado tarde. Como dirían las abuelitas, ya Malaya ya pasó. Por eso es ahora, mis hermanos, en donde tenemos que esforzarnos, en donde tenemos que pedirle a Dios y nosotros mismos hacer lo posible para un día poder salir aprobados. Porque como podemos ser aprobados, como también podemos ser reprobados. Esos en el capítulo 25 de Mateo, donde acabo de citar sobre los 3 personajes a los que se les dieron los talentos, la palabra nos enseña de que un día regresó su señor, ¿a qué? A pedir cuentas, a pedir cuentas. Y yo le pregunto a usted, hermanito, hermanita, ¿qué cuentas va a entregar usted de fidelidad, de constancia, de perseverancia? ¿Qué cuentas va a entregar usted de lo apasionado por el Señor, de la entrega que ha tenido para Dios? ¿Qué cuentas va a entregar usted cuando el Señor le diga: y mira, y en cuanto a poderte congregar, ¿cómo está el asunto? Es que, Señor, fíjate que los domingos a mí me costaba levantarme, porque qué rico es quedarse dormido, qué rico es después de toda una semana de labores quedarse descansando en casa. Delante del Señor, la palabra dice, el profeta Isaías declaraba que todas nuestras justificaciones delante de Él, ¿cómo son? Dice, son como trapos de inmundicia. En esta vida usted y yo nos podemos justificar. En esta vida alguien le pregunta a usted algo y usted busca cualquier excusa y probablemente va a quedar bien, porque como al final nosotros ni vemos ni sabemos, pero estamos delante de un Dios, como dice el apóstol Pablo: no os engañéis, porque ¿qué dice? Porque Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla, mi hermano. A Dios no le podemos decir: Señor, es que por esto yo no te busqué. Señor, es que por esto yo no me congregué. Señor, es que por aquello yo no pude asistir. O Señor, por aquello yo no me consagré. No vamos a podernos justificar, porque delante de Él nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Pero si vemos, vayamos, aquí está el texto que estamos leyendo, Gálatas 6:7. Pero regresemos a Mateo, donde íbamos a citar, porque Mateo capítulo 25 nos enseña precisamente la parábola de los talentos.
Y dice la palabra que a cada uno se les dio conforme a sus capacidades. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro solamente 1. Verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice la palabra que se fue lejos. Nuestro Salvador Jesucristo, hace más de 2000 años que se fue lejos, pero un día regresará. Y oiga esto, ese día que Él va a regresar no está muy lejos. Ese día cuando el Señor regrese está cerca de nosotros. Cada día se está aproximando la venida de nuestro Señor, en donde cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas. Y entonces dice aquí, verso número 16. Creo que ya habíamos leído el 15. No, leamos el 15 entonces, perdón. A uno dio 5 talentos, a otro 2. Bueno, ahí ya lo habíamos leído. Vayámonos nuevamente al 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo, oiga, esto es lo que quiero que, y es lo que estamos enseñando. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué dice la palabra? Y arregló cuentas con ellos. Yo no sé si usted en algún momento ha estado en algún asunto en donde luego usted tiene que entregar cuentas. No sé si alguien ha trabajado en caja. Yo veo a los de los bancos, que tienen la llave de esa cajita, de esa bandejita, y ellos por ejemplo, cuando una persona hace el cierre, porque viene el relevo de otra persona que le viene a cubrir, esa persona se lleva su gavetilla, se lleva la caja, porque ese es el dinero, porque a esa persona le dan cierta cantidad, yo no sé con cuánto inician, pero tienen que tener un disponible ahí en su bandeja. Y entonces el banco le da ahí en esa caja para ellos poder pues hacer los retiros que las personas llegan o los depósitos. Pero cuando hacen el cierre, ellos se llevan su bandejita. Y luego yo me imagino, yo no he trabajado, hermano Saúl y hermana Yanet me contaron otra vez que trabajaron en banco, ¿verdad? ¿Estuvieron ustedes en caja? ¿Es algo así lo que estoy mencionando? Sí, ¿verdad? Se llevan la bandejita, ¿verdad? Y yo no sé si allá tienen que ir a entregar cuentas de una vez, ¿sí? Y ahí tiene que cuadrar todo, ¿verdad? Ahí tiene que cuadrar. No tiene que, porque ¿qué pasa si hace falta, hermanos? Hay que pagar, ¿verdad? ¿Para dónde? Y si sobra, ganancia. Sí, imagínense. Pero sí, sí, en algunos casos, ¿verdad? Llaman. Pero bueno, pero hay que entregar cuentas. Y si hace falta, hay que pagar. Ahora, en el Señor un día, usted y yo vamos a tener que dar cuentas. Y repito, mis hermanos, ¿de qué vamos a dar cuentas? La palabra dice, y quizás podríamos hablar de tanto. Fíjese que yo les traía otra palabra en esta mañana. El tema de esta mañana era de las tinieblas a la luz, pero el Señor nos ha cambiado el mensaje y nos ha traído por acá. Pero ¿sabe qué dice la palabra en el libro de los profetas? Yo creo que es, bueno, no preciso ahorita, creo que es el profeta Oseas. Si me ayudan ahí buscando, la palabra dice, les castigaré conforme a lo que escucharon, dice la palabra, en sus congregaciones. Por eso usted, amado hermano, amada iglesia, familias preciosas, cada vez que usted escuche la palabra, no sea renuente a la voz de Dios, que no pueda echar tras sus espaldas el consejo divino,
sino podamos ser atentos a la voz de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 9, oiga lo que la palabra dice. Es que, mis hermanos, Dios no nos va a pedir cuentas de lo que usted no sabe, aunque cabe resaltar que la ignorancia no es justificada. El que usted y yo ignoremos algunas cosas no es motivo de justificación. Es que, Señor, a mí nunca me predicaron, pero usted tenía la Biblia para informarse. Usted tenía la palabra. Es que, Señor, yo nunca supe de ese asunto y por lo tanto, Señor, yo nunca lo puse en práctica. Entonces, ¿por qué no leyó la palabra? Pero aquí dice la palabra: y será el pueblo como el sacerdote. Por eso, ojalá, mis hermanos amados, que nosotros no somos ejemplo. Yo no tengo la talla de decir como el apóstol Pablo: sean imitadores de mí. Como yo, claro, nosotros estamos imitando a Cristo y cada día buscamos la forma de ser igual a Él, pero realmente yo no me siento un modelo a seguir. Yo no le digo, hermanos, imítenme, porque quizás, y así, y soy consciente que hay tantos errores, hay tantos defectos en mi vida. Por lo tanto, yo sí le digo, imite a Cristo. Imítelo a Él, no me imite a mí. Seamos igual a Cristo. Pero Pablo decía: sed imitadores de mí como lo soy de Cristo. Claro, repito, estamos nosotros imitando a Cristo. Pero aquí en Oseas dice: y será el pueblo como el sacerdote. Por eso, si el sacerdote buscaba a Dios, si el sacerdote se consagraba, así va a ser el pueblo. El pueblo se iba a consagrar, el pueblo iba a buscar a Dios. Porque tal el sacerdote, dice la palabra, tal el pueblo. Pero luego dice: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. No sé si estamos en la versión 60, porque dice: les castigaré conforme a lo que escucharon en sus congregaciones. Dice, vamos a ver por ahí, pero mientras tanto, mis hermanos, esforcémonos. ¿Qué manda? 7:12 siempre de Oseas. Vea lo que dice aquí la palabra. Vea lo que dice aquí la escritura: cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red y les haré caer, dice la palabra, como aves del cielo. ¿Y qué dice la parte final? Léalo usted. Oiga, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Por eso es que si el Señor nos dice en su palabra que hay que esforzarnos, hay que esforzarnos. Si el Señor le dice a usted que hay que congregarse, hay que congregarse. Si el Señor le dice a usted que hay que santificarse, hay que santificarse. Si el Señor nos dice que hay que desmundanalizarnos, pues hay que renunciar al mundo. Si el Señor nos dice que hay que dejar de ser carnales, pues hay que hacerlo. Si el Señor nos habla, mis hermanos amados, y nos da tantos consejos a través de su palabra, hay que poner en práctica. ¿Por qué razón? Porque un día usted y yo vamos a ser juzgados conforme a lo que se nos anunció, conforme a lo que nos enseñaron, conforme a lo que está escrito en la palabra. Porque fuera de lo que la Biblia está escrito, a usted y a mí no se nos va a poder juzgar. Pero sí, todo lo que hay acá, un día el Señor nos va a pedir cuentas. Y por eso estábamos leyendo allá en Mateo, ¿verdad? Capítulo 25, creo que era el verso 19, donde dice que después de mucho tiempo, entonces el Señor regresa ¿a qué? A hacer cuentas, a pedir cuentas con aquellos a los que les entregó diferentes talentos. Y claro, alguien podría decir: hermano Edgar, pero yo no tengo ningún talento. No, pero un día usted, aunque usted no ejerza algún talento, algún privilegio, a usted se le va a pedir cuentas. Porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Un día usted y yo vamos a entregar cuentas. Es que, mis hermanos, ante la muerte nadie es inmune.
Todos estamos en esa lista y en algún momento nos va a tocar. Y cuando eso suceda o cuando el Señor venga, ojalá que estemos preparados. Porque por eso Jesús dijo: bienaventurado el varón y la mujer que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. ¿Y qué es eso? Le hallare haciendo así, buscándole, santificándose, consagrándose. Qué bueno sería. Yo siempre digo a la iglesia cuando hablo acerca de estos asuntos, yo cuánto quisiera. Claro, eso no es de nosotros, pero yo le comunico mi deseo. Yo quisiera que cuando el Señor viniera fuera un día como hoy, que estamos en la iglesia, que estamos en el templo, que estamos, mis hermanos amados, acá conectados con Él. Pero imagínense, solamente imagínense que si el Señor viniera en esta mañana y aquellos que no están, aquellos que se quedaron allá viendo televisión, delante de Él, un momento de adoración, de intimidad con Él, nosotros pueda ser ese momento del final de la trompeta. Y qué glorioso sería. Pero repito, todo eso no depende de nosotros. Eso es el Señor, que el día y la hora nadie lo sabe. Pero por eso, ojalá, mis hermanos amados, como dice el texto en Lucas 12:43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. No dice lo halle afanado, no dice lo halle puesto con la mirada en las cosas de la tierra. No dice la palabra, mis hermanos, que cuando el Señor venga le halle llevando una vida mundana o una vida carnal. No dice así la palabra, sino habla y enfatiza acerca de una persona que se está consagrando, de una persona que está viviendo para Dios. Por eso, amada iglesia, en esta mañana el mensaje es para que nosotros podamos hacer una evaluación de cómo nos encontramos al cierre casi de este 2021. ¿Cómo ha estado usted llevando su vida cristiana? ¿Ha estado llevando su vida cristiana acomodada? ¿Ha estado llevando su vida cristiana fría, tibia o indiferente con Dios? ¿Cómo ha estado su relación con Él? Porque depende cómo se encuentre su relación con Dios, así van a ser los resultados que usted obtenga al final de esta carrera. Pablo, frente a esto, decía lo siguiente: yo por eso, decía Pablo, no corro como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo, decía Pablo, y lo pongo en servidumbre. Porque este cuerpecito no quiere lo de Dios. Este cuerpecito no quiere ayunar. Este cuerpecito quiere comer. Este cuerpecito no quiere vigilar, quiere dormir. Este cuerpecito no quiere encaminarse a la casa de Dios. Este cuerpecito no apetece lo de Dios. Por eso Pablo decía: yo de esa manera corro, no como el que corre a la aventura. Y yo de esta manera, dice, peleo y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, dice Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque de nada aprovecharía, mis hermanos. Porque yo conozco muchas personas que dicen: hermano, yo ya tengo 20 años, yo tengo 30 años de estar en el Señor. Pero los años que tengamos de estar en Cristo no son garantía de que podamos un día estar delante de Él. Lo que a usted le da la garantía y la tranquilidad y la solvencia es cómo está corriendo la carrera de la fe. Por eso Pablo decía, verso 27 del capítulo 9, primera de Corintios, decía: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque repito, la carne no quiere lo de Dios, mis hermanos. Nuestro cuerpo quiere quedarse descansando. El cuerpo no quiere esforzarse.
Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y quién puede eliminar, mis hermanos? Dios. El que puede eliminar, el que puede reprobar es el Señor. Por eso, iglesia amada, esforcémonos. Demos lo mejor de nosotros. Ahorita estamos, como le decía hace un momento, estamos terminando este 2021. Claro, nos hacen falta algunos, pero ¿qué? Hoy es 19, ¿no? Sí, 19, imagínense, ya nos están quedando, ¿qué? 11 días para terminar el año. Y la pregunta es, ¿cómo va a iniciar usted el 2022? ¿Lo vamos a iniciar con la misma actitud? ¿Con la misma tibieza? ¿Con la misma indiferencia? ¿Con la misma vida religiosa? ¿Cómo vamos nosotros a continuar el 2022? ¿O queremos ser mejores? Por eso yo le digo en el nombre de Jesús, tenga presente que un día usted y yo vamos a dar cuentas. Si se tratara de dar cuentas en este 2021, yo le aseguro que hay algunos que su conciencia les dicta e internamente saben que no se esforzaron. Hay muchas personas que terminan el 2021 y saben que si estuvieran delante de la presencia de Dios no salen aprobados. Porque no han sido como le diría el Señor a las iglesias, porque ¿cómo dice ahí ese pasaje? Porque es que la parte inicial se me escapa, porque luego dice, porque no he hallado tus obras, dice, perfectas delante de Dios. No he hallado perfectas, porque delante de Dios hay un examen, mis hermanos. Hay una evaluación. El escáner divino de Dios hace que nosotros podamos ser examinados completamente. Y delante de Él podemos salir aprobados o reprobados. Y por eso repito, yo estoy seguro de que muchos en este 2021 no pasaron la prueba delante de Dios. Y hay muchos que quieren seguir teniendo esa, y es que el problema, mis hermanos, que una persona que lleva una vida tibia delante de Dios, esa persona cada día va de mal en peor, porque una persona tibia sigue teniendo la tendencia de irse enfriando más y cada vez más se va alejando. Es decir, una persona fría cada vez se va alejando más de Dios y cada vez su vida está más alejada. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Si Dios sopesara nuestra forma de habernos conducido en este 2021 delante de su presencia, yo le pregunto, ¿habrá hallado Dios toda nuestra actividad cristiana o nuestra actividad espiritual agradable delante de Él? Probablemente algunos al terminar y al hacer el cierre de su año, quizás algunos empiezan, qué bueno me fue, tuve buenas ganancias, me fue bien en mis negocios, me fue bien en mi trabajo y pude progresar, pude alcanzar mis metas que me propuse en el 2020. Y qué bueno por eso, yo lo felicito. Qué bueno si usted ha estado teniendo un año 2021 exitoso. Pero la pregunta es, ¿qué de lo de Dios? ¿De qué puede jactarse usted de lo de Dios? Porque hay personas que se jactan de sus ganancias. Hay personas que se jactan y se glorían de sus logros adquiridos en el año. Hay personas que se jactan y mis hermanos celebran los triunfos adquiridos. Pero la pregunta es, ¿qué alcanzó usted de Dios en este 2021? ¿Qué pudo usted alcanzar? ¿Cuál fue la meta que usted se propuso alcanzar en este 2021? ¿Y cómo la va a celebrar? ¿O no hay absolutamente algo para celebrar en lo espiritual? Porque hay personas, repito, que únicamente están enfocadas en lo terreno, en lo material. Pero
lo espiritual está por los suelos. ¿Para qué vine en esta? Yo que sentí en mi corazón no ir a la iglesia. No, mis hermanos, es que esta palabra es una palabra con la que el Señor quiere, y no solamente para los que estamos acá, para los que están en casa, o para aquellos que han de escuchar este mensaje. Porque delante de Dios tenemos que estar y presentarnos un día probados. Y si por alguna razón hay algo que nos puede hacer, mis hermanos amados, perder la oportunidad delante de Dios, es para que lo corrijamos. Si hay algo que por alguna razón nos puede poner en la cuerda floja, tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo, amada iglesia, porque no podemos nosotros ser indiferentes a lo de Dios. No podemos nosotros seguir llevando una vida acomodada. Un día usted y yo vamos a entregar cuentas. Un día usted y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios y delante de Él. Yo le puedo preguntar, hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Yo le pregunto a algunos, y mire usted, ¿por qué no va los domingos? Muchos me dicen que fíjese, hermano, que algunas hermanitas es que como tengo que cocinar para mis hijos. Pero mire, ahorita los cultos no los estamos terminando tarde por la misma situación. Antes nuestros cultos eran de 10 a 12. Yo no creo que a las 12, 12 y media almuerce alguien. Muchos pueden venir a la iglesia y entre todos hacer el almuerzo. Pero muchas personas ponen, y bueno, yo al final, yo digo, a mí no me tienen que dar cuentas, porque al final el venir a la iglesia no es para el pastor. Usted no viene por mí, o habrá alguien que venga por mí. No, ¿verdad que no? Todos venimos por el Señor. Y hay algunas personas, mis hermanos, que no tienen justificación. Hay algunas personas, y la mayoría no tiene justificación porque no están en la iglesia. Pero repito, a mí yo no ando pidiendo cuentas, porque al final mi compromiso, ¿sabe qué es? Es compartirle la palabra, es hablarle la palabra, es decirle a la iglesia, usted está mal, es decirle a la iglesia, mire, si usted sigue de esa manera, usted no se va con el Señor. Si usted continúa con esa vida tibia, fría o indiferente, va a ser descalificado. Ese es mi compromiso. Yo no puedo decirle, mire hermano, venga a la iglesia, porque esto es voluntario. Yo no puedo forzar a nadie. Pero un día, como dice la palabra, les castigaré por lo que escucharon en sus congregaciones. Y por eso yo le pido al Señor que siempre nos pueda dar su palabra, para que cuando a mí me toque que entregar cuentas, porque un día también vamos a entregar cuentas delante del Señor. Hebreos capítulo 13, creo que es verso, ¿qué? 16 o 17, dice, y con esto voy a ir concluyendo, mis hermanos. Yo siento que hemos hablado la palabra, yo siento una bendición en esta mañana. Yo creo y estoy seguro, mis hermanos, que Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y parte del poder velar por la iglesia, parte de velar por las familias, es el poder compartir esta palabra. Y no crean, mis hermanos, yo sé que algunos como padres de familia, usted sabe que a veces el poder exhortar, porque a veces el pastor eso tiene que hacer. La palabra habla, y Pablo le decía a Timoteo, exhorta a tiempo y fuera. Y a veces la exhortación no es fácil, mis hermanos. A mí no me gusta exhortar, pero cuando el Señor pone, como le decía, yo traía otro mensaje, y el Señor puso esta palabra en mi corazón. Pero es por esto, mire, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice, como quienes que dice, han de dar un día. Yo estoy seguro que a mí se me va a pedir cuentas. Imagínese que el Señor me diga, ¿y por qué no los esforzaste? Por eso allá en Lucas dice, fuérzalos a entrar,
para que se llene mi casa, dice, les dijo el Señor a sus siervos. Fuércenlos a entrar. Y esa es la labor del pastor. Porque un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Y yo no quiero que el Señor me diga, ¿y por qué no los animaste? ¿O por qué no los exhortaste? ¿O por qué no les hablaste de mi palabra para que se esforzaran? Yo un día le voy a decir, Señor, yo prediqué tu palabra. Señor, un día les comuniqué tu palabra. Y muchos fueron indiferentes. Muchos no quisieron. Muchos fueron endurecidos en sus corazones. Un día yo voy a tener que dar cuenta. Yo le pido a Dios que cuando me toque que dar cuentas a mí, mis hermanos, yo haya cumplido con mi labor en esta tierra y con cada uno de ustedes. Por eso cada vez que usted venga o se conecte a la transmisión, reciba la palabra con sencillez. Reciba la palabra porque al final es Dios el que yo no vengo a hablar de mi propia cuenta, sino que vengo a hablar lo que Dios pone en nuestros corazones. Por eso, amada iglesia, yo quiero en el nombre de Jesús, y con esto voy concluyendo, esforcémonos, vivamos para Dios, paguemos el precio. Y qué bueno es cuando uno tiene la satisfacción y la garantía de que va bien. Yo le decía a mi esposa, nosotros ahorita en la universidad nos están cambiando el uso de la plataforma con la que damos clases. Y desde el 30 de noviembre para el 27 de enero, nosotros hemos sido sometidos a un curso intensivo para el manejo y uso de esa nueva plataforma para poderle dar clases a nuestros estudiantes. Y nos están evaluando. Nos están evaluando en todo el proceso y en todas las tareas que nos dejan. Y entonces tenemos, porque yo le digo a mi esposa, yo no quiero volver a repetir ese curso. Imagínense 2 meses, ahorita mis vacaciones, ¿verdad? Cuando uno quisiera estar desconectado de la cuestión docente, ¿verdad? Pero bueno, es parte del qué hacer. Y ahí estamos, dando lo mejor. A veces ahí estoy leyendo, practicando, poniendo en práctica lo que se requiere. Y a veces, vemos cuando el resultado quizás no es el que se esperaba. Uno se preocupa y uno dice, no, tengo que echarle más ganas en la próxima. Porque de repente nos damos cuenta en la primera evaluación que tuve, me fue mal. Y ya en esta última que tuve, yo dije, tengo que dar lo mejor. Y ya me fue bien. Y en las que me hacen falta, yo digo, tengo que echarle ganas para no volver a repetir el mismo proceso. Entonces, yo le digo, hermano, échele ganas a la vida cristiana. Échele ganas y cada día proponga en su corazón ser mejor cristiano. Cada día proponga en su corazón ser mejor para Dios. Porque un día vamos a estar delante de Él. Y Él sabe si realmente tenemos, no tenemos tiempo, si nos esforzamos o no nos esforzamos. Si somos diligentes o si somos negligentes. Al final Él lo sabe, yo no. Yo no puedo decir el hermano si es diligente o la hermana no es. Eso no me compete a mí. Pero sí hay alguien que lo sabe todo. Como le diría Pedro al Señor al final, porque Pedro le dice, Señor, yo te amo. Y si había algo que el Señor quería en Pedro era que se lo demostrara, no con palabras. Porque así hay muchas personas que le dicen al Señor que le aman, pero únicamente del diente al labio. Pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Y el Señor le dice la tercera vez a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y dice que Pedro se entristeció. Y Pedro se dio cuenta de que realmente él no le amaba con la intensidad que el Señor quería que le amara. Y así hay muchos cristianos hoy que únicamente aman al Señor, pero hay cristianos que no se han dado cuenta como Pedro.
Hay cristianos que piensan que con su forma de vida cristiana que están teniendo es suficiente y que con eso están agradando a Dios. Pedro de la misma manera lo había sentido, pero había algo más que Pedro podía dar para el Señor. Por eso yo le digo en esta mañana, ¿qué más puede dar usted para Dios? ¿Qué más puede hacer usted para Dios? Un día vamos a estar delante de Él. Y Dios quiera que nuestra carrera, al haberla transitado en la vida cristiana, no haya sido en vano, sino que podamos ser reprobados. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor amado, por la palabra que has dado a nuestras vidas, por la palabra que has dado a nuestros corazones. Hoy queremos agradecerte, Señor amado, porque siempre tú vienes a hablar a nuestras vidas, vienes a hablar a nuestros corazones, vienes a hablar a lo profundo de nuestro ser. Y somos conscientes, Señor, que un día nos vamos a presentar delante de tu presencia. Somos conscientes, Señor amado, que un día vamos a dar cuentas de todas las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Ayúdanos a ser conscientes, Señor amado, de esto. Y ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a renunciar a la vida cómoda. Ayúdanos a renunciar a la vida tibia, a la vida fría. Ayúdanos a renunciar a la vida indiferente. Ayúdanos a renunciar, Señor amado, a esa vida acomodada que en algún momento hemos estado llevando contigo. Ayúdanos a renunciar a aquello que no es de tu agrado. Y ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. En esta mañana, Señor, ministramos esta palabra pidiéndote que por favor tu palabra sea despertada en lo profundo de nuestro corazón. Y que tu palabra, Señor amado, siempre pueda hablar a nuestras vidas, a nuestra alma. Y que tu palabra pueda ser ese espejo para que nosotros podamos ver la condición en la que nos encontramos. Que tu palabra pueda ser ese espejo, Señor, a donde nosotros podamos acudir y podamos ver y podamos considerar nuestro aspecto, nuestra condición. Hoy queremos pedirte perdón, Señor amado, si hemos sido negligentes contigo, si hemos sido indiferentes contigo. Hoy queremos pedirte perdón, Señor amado, si no nos hemos esforzado, si hemos estado llevando una vida cómoda, una vida fría, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor amado, que despiertes en la iglesia, despiertes en las familias, el deseo de buscarte, de servirte, de consagrarse para este nuevo año que estamos próximos a iniciar. Toca a las familias, toca, Señor amado, a tu pueblo, despierta en el corazón de tus hijos deseo de buscarte, de consagrarse, de hacer tu voluntad. Tu palabra dice que tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy ministramos esta palabra esperando que tu palabra pueda dar fruto al 100%. Para la gloria tuya te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, y te pedimos que bendigas a tu pueblo en esta nueva semana, Señor, que hemos iniciado. Bendice a tu pueblo en sus labores, bendice a tu pueblo en sus actividades, bendíceles en sus hogares, en sus matrimonios, bendíceles en sus finanzas, bendíceles, Dios amado, en toda obra de sus manos para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo de una forma maravillosa, derrama de tus
múltiples y abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, porque iniciamos esta nueva semana tomados de tu mano bendita. Iniciamos esta nueva semana agarrados de tu mano poderosa. Así oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un bendecido inicio de semana.